Aleluya. ¿Cuántos recibieron lo que querían? Los niños dicen, hay algunos que querían un Mercedes, ¿verdad? Y que recibieron un Kia nuevo, sin un Kia viejo. Abran sus Biblias al Evangelio que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 10, el verso 8 al 17. ¿Cuántos tuvieron que ir al último minuto a hacer compras? De allá mero atrás levanta un valiente la mano. Romanos 10, el verso 8, empezando con el verso 8. ¿Cuántos ya están contentos que se acabaron las Navidades? Pues tengo malas noticias para ustedes. Las Navidades nunca se acaban. Mientras haya gente que están haciendo de nuevo, Cristo sigue en pesebres en el mundo entero. Romanos capítulo 10, verso 8 al 17. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Todo está bien, la última palabra, la que me incomoda, que predicamos. ¿Estamos predicando? Entonces, ¿por qué soy el único aquí? Porque solamente hay lugar para uno hoy. Pero todos debemos estar predicando en nuestras casas, nuestros vecindarios, nuestros trabajos, en las tiendas, en lugar de pelear por el último vestido. Tómelo usted en el nombre de Cristo Jesús. Pero si fuera cristiana me lo dejara. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A veces creemos que seremos salvos de los problemas en que nos hemos metido. A veces Dios nos perdona el pecado, pero deja la evidencia del pecado presente. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay veces que nos pasan cosas que nos avergüenzan. El problema no está en que nunca vamos a ser avergonzados, sino que nosotros, Dios nunca es causa de esa vergüenza. Pero a veces Dios nos pone a hacer cosas que llaman la atención, como predicar en un lugar o hablarle a una persona y la persona se burla de usted y se ríe de usted y usted se siente avergonzado, apenado y no tiene por qué, porque predicó el Evangelio. Cuando habla aquí que no será avergonzado, no está hablando de esos momentos que la gente le escupe o le cierran la puerta en la cara o lo desocupan del trabajo por su testimonio. Está hablando de aquellos momentos que usted por andar mal queda mal. Porque el Evangelio a veces va a llamar la atención en una manera adversa, no siempre favorable. Todos hemos tenido esa experiencia de hablarle a alguien y en lugar de agradecer el testimonio o la prédica, se molestan. ¿Han tenido esa experiencia? Y la van a seguir teniendo. Pero usted no tiene por qué avergonzarse del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar. Eso no habla de predicar y que la gente se burle de usted. Cuando dice aquí que el que en él creyere no será avergonzado. No seremos avergonzados porque un día la gente va a saber quién es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahorita se burlarán de ustedes por creer en él, pero llegará el día que toda lengua confesará y toda
Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre hondureño y salvadoreño, mexicano y salvadoreño, colombiano y cubano. No hay diferencia para Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y no debe de haber diferencia para usted y para mí tampoco. El Evangelio es para todo el mundo. Es el amor de Dios, es la carta de amor de Dios, son los anuncios, el anuncio de buenas nuevas. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y como he dicho en tiempos pasados, las preguntas están al revés. Porque hay que predicar primero para poder oír y luego poder creer. Pero Pablo empieza al revés. El verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vamos a transformar a este país, tienen que oír el Evangelio. Tenemos que predicar, no solamente en tiempo de Navidad o Pascua, sino todos los días. Y todo momento y a toda persona. En la historia de Navidad, y ustedes quizás puedan añadir a esta lista, pero encontramos un rey destronado por un bebé. Encontramos un trono derrocado por un pesebre. Encontramos poder vencido por debilidad. Encontramos astucia avergonzada por la inocencia de una criatura. La ambición emboscada por abnegación. Este sigue siendo el mensaje de Navidad, hermanos, que nos neguemos a nosotros mismos para suplir las necesidades de otros, porque esto es lo que Dios hizo en Navidad. Se negó a sí mismo para proveer salvación para usted y para mí. Y salvación que ni esperábamos y buscábamos. Porque muchos de nosotros la salvación es tener buen trabajo, tener papeles y documentos. Y a Dios no le importa eso. No es decir que no quiere que trabaje, porque tampoco quiere que sea vago. Porque el que no trabaja, dice Pablo, no debe de comer. Y hay gente que trabaja, que no trabajan ni comen mejor que yo. Aquí vemos dos reyes. Vemos un rey que fue establecido por hombre. Y vemos uno que nació para ser rey. ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Vemos un rey que decía, muere por mí, para que yo viva. Y vemos un rey que dice, yo muero para que ustedes vivan. Un gran contraste. Y eso es el espíritu que debe de dominar la iglesia. Morir para que otros vivan. Negarnos para que otros tengan. Es mejor dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Recibir siempre causa alegría, pero Dios ama al dador que alegremente da. Para la iglesia, dar debe de ser la fuente de alegría. Fue la fuente de alegría para Dios, dio a su Hijo. Vemos a un rey que reinó con terror y vemos a otro rey que reina con amor. Y la iglesia ahora debe demostrar ese amor. Debe de reinar el amor de Cristo. Donde quiera que nos congreguemos, donde quiera que nos encontremos. Si Cristo en usted, el amor de Cristo debe de ser manifiesto. El fruto del Espíritu. Creo yo que el mundo hoy en día no entiende el mensaje de Navidad y la verdad es que no sé a quién culpar.
Quizás me pueda culpar a mí mismo, o nos podemos culpar como iglesia, porque el mundo no conoce el verdadero mensaje de Navidad. Porque el mundo no reconoce la gran necesidad que tiene de Navidad. ¿Por qué Dios fue a tal extremo y nacer en un pesebre y nacer como un bebé indefenso que no tenía defensa, que dependía de otros por su sostén y protección? Pero el mundo necesita escuchar el mensaje de Navidad, más bien necesita verlo. En el Antiguo Testamento encontramos varias mujeres que tenían dificultades para procrear. Sara, Dios le prometió un niño, no podía tener niño, ya viejita. Pero Dios le dio a Isaac en su vejez. Raquel no podía tener niños. Y ella le dio la criada a Jacob y Jacob le gustó. Pues sí, si no, no hubiera tenido niños con ella. Pero Dios le dio a José. Ana no podía tener niños y Dios le dio a Samuel. Elizabeth en el Nuevo Testamento no podía tener niños y Dios le dio a Juan el Bautista. El mundo no podía tener un niño justo porque todos nacían en pecado. So Dios le dio a Jesús, un niño justo que vino a predicar el Evangelio. El mundo busca silenciar el Evangelio por medio de la persecución. En los Estados Unidos por medio de leyes y abortos. Quieren silenciar el Evangelio, quieren destruir la imagen de Dios, porque toda criatura nace y es creado en la imagen de Dios. Lo triste es cuando la misma iglesia participa en eso. Lo bueno es que Dios perdona. Pero en el mundo entero gente sigue siendo perseguida, decapitados, quemados. Las noticias no avisan mucho de eso. Ha habido gran mortandad de personas como Hitler, Stalin en Rusia, allá en África, miles y miles de personas, millones de personas en Alemania durante la Guerra Mundial número 2. ¿Y cuántos más murieron por una guerra innecesaria? Por las ambiciones y ignorancia de un hombre. El mundo necesita oír el Evangelio. En los Estados Unidos no hayan cómo silenciar el mensaje. Remueven los escenarios de natividad de las escuelas. Ya no quieren cantar los himnos navideños. No quieren oír el nombre de Jesús. Remueven los 10 mandamientos de las cortes. Sin embargo, quieren la prosperidad que solo Dios puede dar. No queremos a Dios, queremos controlar a Dios, no ser controlados por Dios. Pero hoy en día, mi pregunta es, ¿se oye voz en Ramá hoy? En los días en que Jesús nació, Herodes el Grande se sentía amenazado por el nacimiento de un bebé. Y Jeremías había profetizado de ese evento. Herodes, cuando los magos o los astrólogos no regresaron a Jerusalén para avisarle del nacimiento del rey de los judíos, Herodes se enfurió. Era celoso por su puesto, no quería competencia. Mandó matar una mortandad extraordinaria, según algunos dicen que fueron de 30 a 60 bebés, y no todos eran bebés, de 2 años para abajo. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, a Belén, Jesús ya aproximadamente tenía 2 años de edad. En las películas, en las fotos, ponen a los magos inclinándose, arrodillándose delante de un bebé en un pesebre. Pero la verdad es que ellos vieron la estrella 2 años antes de que se encontraron con Jesús.
Yo me enfuriaba con los testigos de Jehová que me decían que Jesús no era bebé cuando llegaron los astrólogos. Empecé a investigar, tenían la razón, oye, hasta los mentirosos dicen la verdad a veces. Porque si conocieran la verdad, no anduvieran tratando de ganar la salvación. La salvación ya está ganada. Anduvieran tratar de ganar almas para ser salvos. En Jeremías capítulo 31, verso 10 al 17, encontramos la profecía de esta matanza. Y como siempre, muchas de las profecías del Antiguo Testamento tienen varios cumplimientos. El primer cumplimiento fue el exilio de Israel. Incidentalmente, según Génesis 35, verso 19, Raquel fue sepultada en Belén. Allí no están seguros dónde, pero allí cerca de Belén está la tumba de Raquel. Y ahorita si usted va a encontrar puro polvo. Eso es si lo encuentra. Jeremías 31, verso 10 al 17. Díganme si ya lo encontraron. Jeremías está profetizando el exilio, el juicio de Dios sobre Israel, porque Israel había cometido adulterio espiritual. En lugar de seguir fiel a Jehová, quien lo crió, quien lo formó, quien le dio las tierras y las casas y le dio victoria sobre sus enemigos, Israel había preferido seguir otros dioses, acostarse con ellos, podemos decir. Habían cometido adulterio espiritual, se habían convertido en idólatras, preferían algo hecho por mano que al Dios que hizo todo con su mano. Y en Jeremías 31, verso 10 al 17 dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. En medio del juicio siempre trae consolación y esperanza. El verso 11 dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. No más fuerte que Dios, sino más fuerte que Jacob. Y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Todavía no vemos eso. Se cumple en el libro de Apocalipsis, donde dice que allá en el cielo no va a haber más dolor. Pero es profecía. Va a llegar el día que no va a haber más dolor. Mientras hay dolor, tarde o temprano usted va a sentir dolor. Yo siento dolor en este pie. Verso 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y que cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Promesa de Dios, hermanos. El mundo necesita oír eso. Verso 14: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Verso 15: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Como dije, Sara no podía tener, ansiaba por tener, dio a su criada y hasta la fecha pagan el precio. Raquel no podía tener, por fin tuvo a José, y cuando tuvo a Benjamín murió. Había esto en la mujer de aquellos entonces. Aún en mi país había un tiempo que la mujer casada que no podía tener niño era considerada maldecida por Dios. En el Antiguo Testamento también. Pero muchas veces ustedes, mujeres, a veces cometen el error de no entender por qué Dios les da hijos. ¿De qué otra forma, hermanos, continuará la raza humana si no fuera por procreación? De aquí en una generación se terminara. Por eso homosexualismo es pecado.
es abominación, porque no puede procrearse. Las mujeres del Antiguo Testamento entendían que la salvación de ellas era tener niños, pero no sabían por qué tenían niños. Acuérdense que en el Salmo el salmista dice que los niños son herencia de Dios. Dios quiere herencia mañana. Dios quiere niños. Ahora limitamos la cantidad de niños porque perseguimos los placeres del mundo. Queremos tener cosas. Y tener niños cuesta. No estoy hablando de las mujeres que no pueden tener. No es pecado no poder tener. En primer lugar, no es culpa de usted. Hay mujeres que nacen para no tener niños. Estamos en diferentes tiempos. Sin embargo, China en un tiempo limitó a las parejas a tener 2 niños nada más. Hoy en día están animándolos a tener más niños porque se está acabando la raza china. Con el tiempo de millones y millones de gente que tiene China, están notando que cada generación hay menos y menos chinos. Hay menos y menos trabajadores. Los Estados Unidos empezaron a enseñar y educar a la gente que dejaran de tener niños, como si fueran Dios que determinaba. Pero no voy a hablar de eso. Ya lo dije. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Raquel que por fin tuvo niños. Y Jeremías usa a Raquel por la región, como si Raquel se levantara de la tumba. Los hijos están siendo marchados, son llevados en exilio a otro país y Raquel está viendo la tierra desolada. No hay testimonio de Jehová. No lo había antes. Era el error que comete Raquel en creer que porque el pueblo de Israel fue llevado en exilio, fueron llevados a otros países, que había terminado el testimonio de Jehová en Israel. El testimonio de Jehová había terminado mucho antes. Israel había dejado a Dios por las cosas del mundo, había perseguido ídolos, había cometido adulterio espiritual. Es como decir hoy en día la iglesia se ha enfriado y solo va a la iglesia cuando conviene o cuando puede. Hemos dejado de congregarnos. El autor del libro de Hebreos le advierte a la iglesia en el libro de Hebreos que no dejen de congregarse en el capítulo 10, especialmente en estos días. Necesitamos oír palabra de Dios. En estos días Raquel debería estar llorando amargamente y rehusando consolación, porque los hijos de Jehová los están matando, no es exilio, los están matando en el mundo entero. Y porque los hijos de Dios están siendo silenciados por leyes en este país. Y porque los hijos de Dios están siendo matados en el vientre de la madre. No esperan que nazca. Y es legal, y es aprobado, y es financiado con los impuestos del pueblo. Aún los impuestos que la iglesia da al gobierno lo están usando para ese fin. Ahora quieren animar a los ancianos que ya llegan a cierta edad a inyectarles para quitarles la vida en lugar de que sufran más. Debemos estar clamando amargamente a Dios. ¿Qué pasa? Porque el único que tiene derecho sobre vida y muerte es Dios, no el hombre. Mientras hay respiro hay que alabar. No importa que el respiro duela. Hay que alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aún en la cama, en el cuidado intensivo, hay que alabar a Jehová. Y hermanos, el mundo ahorita busca silenciar y eliminar el nombre de Jesús. Herodes se sintió amenazado por un bebé. El mundo se siente amenazado por Jesús. No han cambiado las cosas.
En otros países los matan, en México los matan a los pastores, en otros países también los están atacando. Y digo yo, ¿dónde está la voz? ¿Dónde está el clamor de la iglesia por sus hermanos y hermanas que están siendo asesinados en el mundo entero? Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos. Y ahí está el error que comete Raquel, que piensa que tener hijos es la consolación. La consolación es un hombre, es Jesús. Y lo que debemos estar lamentando ahorita es la falta de prédica. Que en el mundo entero persiguen a los que predican. Y muchos tienen que andar escondiéndose. Y no es la primera vez. Ha pasado en tiempos pasados, en tiempos de Roma. En Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra Ramá habla de alturas, algo alto como una colina, un cerro, un monte, una cuesta. Habla de algo elevado. Y lo que está lamentando Raquel aquí es que la luz en el monte se ha apagado. Jeremías está profetizando sobre el exilio de Israel, está dejando la tierra que Dios les prometió, la tierra prometida, y los mandó a países ajenos, pero Dios no se queda sin testimonio, hermanos, queda un grupito, como el profeta que creyó que era el último que quedaba, que no había otro que no había doblado rodillas a los Baales, y Dios dice, no hombre, tengo miles, hay esperanza, pero entre esos miles somos nosotros. Nosotros creemos que porque pasa en otros países no nos debe de incomodar. Estamos bien equivocados, porque hay un cuerpo y hay solamente una cabeza. Y lo que le pasa a nuestros hermanos en otros países debe de sentirse aquí. Nosotros deberemos estar llorando sin consolación por lo que está pasando. Pero más importante, no tanto por los hijos de Dios que están matando, porque ellos se van al cielo, pero por aquellos que están silenciando la única esperanza que tienen. Debemos estar llorando por un mundo perdido que en lugar de escuchar y prestar atención lo quieren callar. Tan ciegos los tiene el diablo, que la única luz que hay la están apagando. En Mateo capítulo 2, versos 17 al 18, la profecía de Jeremías tiene segundo cumplimiento en la matanza de los bebés. En Jeremías había esperanza porque Dios dice, a donde yo los mandé los voy a regresar. De donde yo los mandé los voy a regresar. Pero aquí estos mataron a los niños. Iba a pedir que si había un niño de 2 años que lo trajeron al frente, pero temo que empiece a llorar. Y quiero que en su mente se imagine estos soldados que entraron a Belén y agarraron los niños y les metieron la espada. Y la sangre de ellos manchando la tierra. Y no solamente en Belén, sino las áreas circundantes también. Se dice que eran de 20 o de 30 a 60 más o menos bebés que han de haber muerto en ese día. Y todo por eliminar a un bebé, a Jesús. Y siguen matando hoy para eliminar a una persona, a Jesús. Y siguen pasando leyes en este país para silenciar a un hombre, a Jesús. No quieren oír de usted. Puede hablar de cualquier Dios, pero no hable de Jesús. La tierra que tanto necesita rechaza la única solución que tiene. Pero hermanos, esto no debe de callarnos a nosotros.
Dice Mateo capítulo 2, verso 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En el verso 10 de Jeremías que acabamos de leer, dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos y decir, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. En la persecución de Saulo, la iglesia fue desparramada por todas partes. Un día se va a cumplir esta profecía en otro sentido, porque se va a oír voz de arcángel en el cielo y los hijos de Dios van a ser arrebatados. Se va a cumplir donde quiera que Él los desparramó. Como nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, que Cristo viene y nos desparrama como semillas en el mundo entero, en diferentes partes. Pero estamos aquí como semillas de Dios para ofrecer la semilla de vida, que es la palabra de Dios. El mundo no va a responder y no va a creer si no oye. Y por cada hijo de Dios que matan deben de levantarse más para predicar. Y me gusta esa partecita en la cruz y el puñal. ¿Cuántos han visto esa película? Es bien viejita. ¿La película es viejita o...? Las dos cosas. Pero habla de un pastor, Wilkerson, que fue a Nueva York, a los pandilleros, a hablarles del Señor Jesucristo. Y Nicky Cruz sacó su cuchillote ahí y se lo puso, dice, te puedo cortar en 1000 pedazos. Y David Wilkerson dice, no importa, cada pedazo va a decir lo mismo, te amo. Este pastor dejó su iglesia para ir a ministrar a gente que no lo querían. La verdad es, los querían matar. Pero él hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y no espere que Dios lo mande a los lugarcitos donde le van a dar aplauso y van a poner palmas en la calle para recibirlo. Ah, aquí viene el Hijo de Dios, déjenlo entrar y denle el asiento. No. En muchos lugares lo van a querer apedrear. ¿Y qué estás haciendo aquí? Lárgate. Me decían a mí, dice, ya vas a hablar de Dios otra vez. Ya nos tienes hasta aquí, hombre. Ya no hay otro tema. No quieren. Yo no quería huir del evangelio. Ustedes ya se olvidaron. Y hubo gente bien terca, unos gringos bautistas. Qué bárbaros, no se callaban. Y no los golpeaba porque eran más altos que yo, sino. ¿Qué es eso? Bosque. No, es... Busquen en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 25 al 30. Israel en aquellos tiempos perseguían lo que se ve, y lo que se ve es temporal. Dejaron de perseguir a Dios que le había dado lo que se ve, y reemplazaron a Dios por lo que se ve. Otro profeta regañó a Israel por tener casas adornadas y la iglesia abandonada. Que no cambie sus prioridades, hermanos. Sigan buscando de Dios, pongan a Dios por encima de todo, que sea la cosa más valiosa que hay. Sacrificamos por tener cosas en lugar de sacrificar por asegurarnos de andar bien con Dios.
Y si vamos a sacrificar algo, sacrificarnos para que otros conozcan a Cristo. Usted tiene que admirar a los misioneros. No todos somos llamados a ser misioneros, pero muchos de los misioneros ahorita en diferentes partes del mundo son llamados a martirio, porque ponen su vida en riesgo todos los días. Y el hecho de que los siguen matando quiere decir que de una manera u otra se dan a conocer como cristianos, hijos de Dios. Que no callan, porque es muy fácil, los dejaran en paz si no hablaran de Jesús. Porque solo hablar de Jesús es lo que les molesta a los musulmanes. Y no quieren testimonio. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 25 al 30, dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, verso 25. Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritar en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Creo yo que hubiera sido buena oportunidad para el diablo manifestarse, ¿no? Pero Dios no lo dejó. Si hubiera sido el diablo, hubiera traído un fuego por ahí, unos fósforos. Verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Más de 400 falsos profetas, falsos sacerdotes, gritando, sacrificándose. Estoy seguro que no fallaban los sacrificios hechos a estos dioses. Eran religiosos en extremo, fanáticos. Mi hermano me acusó de ser fanático. Ahora en Navidad. Y dije, y ahora dice: no, pues ya no eres tanto. Dije: ay, Dios mío, estoy fallando. ¿O será que ya se acostumbraron a oírme? Pero somos fanáticos, hermano. Ellos eran fanáticos de sus dioses. Usted nunca va a ganar el favor de Dios por su sudor. Porque el sudor no consigue el favor de Dios, es fe. Tiene que traficar, no tiene que ir a la iglesia. Pero si usted es salvo, va a querer estar con la familia de Dios, con los hermanos, hermanas. Usted no va para conseguir el favor de Dios, usted va porque ya consiguió favor de Dios. Usted no diezma para conseguir más dinero, usted diezma porque Dios le ha dado dinero. Porque de lo que recibimos, damos. El diezmo no es para ganar futuro, el diezmo es bendición del pasado. Es prueba de que Dios, yo sé que tú me diste y aquí está lo que me pides. Estos aquí estaban tratando de llamar la atención a estos dioses. Y hay muchos de nosotros que nos sacrificamos para conseguir el favor de Dios. No tiene que sacrificarse, para eso se sacrificó Cristo. Usted tiene que creer, hermanos. Y el mundo sigue buscando religiones.
Y creen que por la religiosidad y las obras y quizás cómo se visten, cómo andan, cómo cantan y todo eso van a conseguir el favor de Dios. El favor de Dios se ofrece en Cristo Jesús solamente por creer por lo que hizo Él. Si usted va a hacer algo, lo hace por amor. No para recibir, sino para dar. Nosotros hacemos para recibir. Eso no es cristiano, eso es religioso. Estos falsos profetas estaban brincando, saltando, gritando, sacrificándose, acuchillándose y quién sabe qué más. Mira qué tanto te quiero. Usted no tiene que probarle a Dios qué tanto le quiere. Y usted no tiene que merecer el amor de Dios. Porque el amor no se merece, se recibe. Y muchos de nosotros cada Navidad tratamos de acordarnos quién nos dio el año pasado para darles. Porque me siento mal, no le di nada y me dio algo. Eso no es Navidad. Y hay muchos que dan para ver qué reciben. Y ya perdieron el espíritu de Navidad. ¿Qué le podemos dar a Dios que no hemos recibido de Dios? Nada. Pero aquellos que hemos recibido de Dios, ¿qué estamos dando? Hemos recibido gratuitamente. Gratuitamente debemos de dar. Y yo me enojé el otro día. Me estaba acordando de una fiesta navideña que me invitaron. Y cada quien debería llevar un regalo de $20 o más. Yo compré el regalo de $20. Oiga, toda la noche estuvieron peleando por ese regalo porque todos los demás eran de 5 o menos. Dije, ya no voy. Y me reprendieron. Dice, pues no que es mejor dar que recibir. ¿Cómo perdemos el espíritu de Navidad? Luego, oiga. Cuando usted ve el regalo que le dieron, dice, ¿qué es esto? Primero se abre. En el Nuevo Testamento nos dice que no debemos de apagar el espíritu del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo apaga? Cuando solo pasa pidiendo. ¿Y qué se ha hecho con lo que te di? ¿Ah? ¿Están escuchando? Y el Espíritu Santo dice, oye, pero ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con eso? Ah, pues ahí lo tengo. Dios no nos da cosas para atesorarlo, porque nuestro tesoro está allá. Si usted quiere más del Espíritu Santo, usted tiene que dar más. No espere cosecha si no ha sembrado. No espere cosecha si no ha sembrado. Si no está dando, no espere que la fuente celestial siga abierta y siga derramando Dios. Porque Dios dice, traer los diezmos y ofrendas, entonces abro la ventana del cielo. Y no dice la caja fuerte, porque eso es lo que creemos. Dice, ventana del cielo abro. Y derramo bendiciones que ustedes no van a poder manejarlo. Y nosotros esperamos una bolsa de oro, estuviéramos apachurrados, hermanos. Pues yo di 20, yo quiero 40, 50, hasta 100 veces más. Fuera bueno, oiga, si encuentran un banco que dé esos intereses, esos retornos, dígame, porque yo quiero ir a meter dinero allí. Porque Dios no es un banco. Es da para que usted lo use, usted lo regale, y usted lo que va a descubrir que va a llegar a ser una fuente de agua viva, como ríos van a correr de usted. El río está recibiendo y el río está dando. Y muchos de nosotros somos como el mar muerto. Estamos recibiendo, pero no estamos dando. Y estamos acumulando. Y luego digo, Señor, ¿dónde están las bendiciones?
No va a haber más bendiciones hasta que no aprovechas la bendición que ya recibiste. Y hermanos, no hay una mayor bendición que el perdón de pecados. Ofrezca ese evangelio con otros. El mejor regalo que tiene que ofrecer es Jesús. Y si no lo está compartiendo, no espere bendición de Jesús. Porque Jesús amó al mundo y quiere que el mundo lo conozca. Y hoy en día, más que nunca, creo yo que la iglesia, como Raquel, debe de estar llorando amargamente, rehusando ser consolado, porque el mundo está apagando la luz. Y la iglesia está quedando muda por temor. Y no son las deportaciones que debemos de temer. Ser deportado al cielo es peor. Estos profetas estaban pidiendo fuego para consumir el holocausto que estaban ofreciendo a su Dios. Pero Dios no aprobaba de ese, porque ese sacrificio no estaba siendo ofrecido a Dios, sino a otros dioses. El fuego viene de Dios, hermanos. Pero el fuego ya está en ustedes, en la persona del Espíritu Santo. No espere del cielo lo que ya ha recibido en la persona del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en usted, el fuego del cielo está en usted. Ahora, ¿para qué bien le está sirviendo? ¿Cuántos otros están recibiendo beneficio de parte de eso? Israel se olvidó quién le dio las tierras. Israel se olvidó quién les dio las casas. Israel se olvidó quién lo empezó con Abraham y Sara. De una pareja ya viejitos, y Dios les dio el milagro de un hijo. Se olvidaron que Dios fue y los sacó de Ur a una tierra que Abraham nunca fue dueño de ella. Y fue a Egipto y sacó a Israel de Egipto y le dio la tierra. Y en pocos años se olvidaron de todo eso y empezaron a hacer lo que les convenía. ¿Cuántos de nosotros hemos venido de nuestros países y llegamos aquí y se nos olvida de la necesidad de nuestros países? Y nos acomodamos. La segunda, la tercera generación se olvidan de dónde sus padres vinieron. Este país se olvida que fue formado por ilegales. ¿Cómo empezó el país? Gente que vinieron de otros países, huyendo, buscando libertad para adorar a Dios. Ahora se creen dueños. ¿Quién les dio el país? ¿Y con qué fin levantó este país Dios? Para que sea voz que clama. Para que sea luz. Y este país manda muchos misioneros, manda mucho dinero a otros países, pero en estos días yo no sé, porque la maldad está creciendo. El crimen está creciendo en el mundo entero. Y hay prédicas todavía en la tele, en la radio, en el internet, pero ¿cuánta gente está prestando atención? ¿Y cuántos de nosotros mandamos dinero para que sigan predicando, pero nosotros no predicamos? En otras palabras, tenemos ministros profesionales que les pagamos para que hagan el trabajo nuestro. Como aquellos que tienen casa y le pagan a jardinero para cortar la hierba, en lugar de ustedes hacerlo. Solo le pagamos a predicadores para que prediquen el evangelio en el mundo entero y nosotros no lo predicamos. Y mandamos dinero a misioneros para que se queden allá predicando el evangelio en mi nombre, porque yo le mando el dinero. Pero acá en casa estamos perdiendo a este país. Estamos aquí para preparar a un mundo para cuando venga el rapto todos nos vayamos, nadie se quede, porque Dios no quiere que nadie se pierda.
Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos acomodado tanto al estilo de vida que llevamos y llegará el día que Dios nos va a llevar en exilio? Si no servimos aquí, ¿para qué estamos aquí? Si vamos a estar estorbando, ¿para qué? Si usted es dueño de una compañía y está una persona allí entreteniendo a los demás, pero no está haciendo producción, usted no lo va a tener mucho tiempo. Dios nos tiene aquí para producir, hermanos, para tener niños, o por lo menos traer niños al Evangelio. Nos tiene aquí para conseguir y buscar a los perdidos, salvarlos en el nombre del Señor Jesucristo, para dar vida a los muertos en sus delitos, para predicar el Evangelio, pero no van a oír y no van a creer si no oyen y si no ven el Evangelio en nosotros. Porque en la tele no es lo mismo. Y no es suficiente. Porque la mayoría de la gente que ve la tele es cristiana, las estaciones cristianas son cristianos. Es raro que alguien, por casualidad o accidente, cambia canales esperando una novela y ve un predicador, dice, no, yo prefiero la novela. Son más atractivos. Apela más al mundo que la prédica, que el Evangelio. Ellos tienen que ver el Evangelio en cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes andan con una sonrisa? Y no de payaso. Porque hay gente que sonríe, pero andan enojados. De coraje. No, de veras, ¿cuántos de nosotros mostramos el gozo? ¿No dijeron los ángeles que había llegado gozo a la tierra cuando nació Jesús? ¿Dónde está ese gozo? ¿Y cuántos de ustedes viven en terror? Viven en temor. Y cada vez que alguien suena a la puerta, la migra. Contesta, vieja. Dile que no estoy, hijo. O el acreedor. Llaman por teléfono, contéstalo. ¿Quién es? Es el banco, dile que no estoy. Ahora en la mañana estábamos estudiando en la clase de escuela dominical. Los discípulos andaban en la barca. Se levantó una tempestad. Jesucristo estaba dormido. Un día largo de estar predicando y enseñando, se quedó dormido. Y ha de haber sido un Salvador mojado porque las aguas estaban entrando al barco y él dormido. Y los discípulos van y lo despiertan. Porque ellos no podían con la tempestad. Despiertan a Jesús. Oye, ¿no te interesa que vamos a perecer? De repente nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas. Y ahí llega el ayuno. Sacudimos las Biblias. Empezamos a ir a la iglesia. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? Septiembre 1, 2011. ¿Cómo se llenaron las iglesias? 9. De septiembre 11, no el día primero. ¿Cómo se llenaron las iglesias? ¿Y qué tanto duraron las iglesias llenas? Ve, así somos nosotros, iglesia. Llega una crisis, se llevaron a Víctor, empezamos a orar, empezamos a responder, pero ya pasan 2, 3, 4 meses, nos relajamos. La hermana Isabel Gutiérrez me contó el sábado por la mañana, creo que es su sobrina Paula, iba rumbo al trabajo, se le quebró el carro, llegó la policía, tenía órdenes de arresto, eso se la llevaron. Nos puede pasar en cualquier momento. ¿Sabe que en cualquier momento puede venir el rapto? ¿Estamos listos? ¿Estamos asustados? ¿O somos como la esposa de Lot?
que estamos continuamente viendo a lo que vamos a dejar atrás. O estamos viendo hacia atrás a ver quién se va a quedar con lo... Y nos convertimos en pilar de sal. ¿Cuántos de nosotros celebramos la Navidad y nos olvidamos que la Navidad es para todo el mundo, especialmente para el perdido? Porque Cristo vino para buscar al perdido. Y celebramos Navidad todos los años. Estaba viendo las sonrisas de la familia que estaban abriendo regalos. Y cada vez en cuando miraba una sonrisa como si no le gustó lo que recibió, estaba esperando algo más. La caja era grande, pero la caja traía como 3 cajas. Ya un billete de $1000 en cualquier cosa cabe, ¿verdad? Digo, pero ¿cuántos estuvimos desilusionados por lo que recibimos? Pero más importante, ¿cuántos de ustedes quedaron desilusionados porque no apreciaron lo que regalaron? Sacrificaron. Vivimos en una temporada de competición. Queremos competir, queremos tener mejor. Y la única competencia que es válida es con el diablo, por almas perdidas. Y muchas veces no luchamos contra él. Nos ajustamos fácilmente, pasaron las torres, la gente se asustaron, llegaron los fines de años o de la temporada, empezaron a ir a la iglesia. Cuando ya no hubo más ataques, regresaron a la rutina. Interesante, ¿verdad? Que no tengo tiempo para la iglesia, pero se destruyeron las torres y los que no tenían tiempo para la iglesia estaban en la iglesia. Y hay gente que vienen a pedir dinero, no pueden venir a la iglesia en los servicios, pero para recibir dinero sí vienen. ¿Y qué tesoros teníamos? Que si se quemara su casa, que lloraran. La tele la acabo de comprar. Ni la estrené para el Supertazón. Para la Copa Mundial la compré. No, pero de veras, ¿qué lloran si pierden todo? Vamos a decir que ahora llegan, lo arrestan, se pierde su trabajo porque no puede asistir, le dan 3 años de encarcelamiento por violar la ley de deportación, pierde la casa porque no la pueden pagar, vienen los acreedores, recogen y venden y recuperan lo que pueden, fotos, todo, separación de familia. ¿Dónde está su tesoro? O va a estar como Raquel llorando, rehusando ser consolado. Raquel por lo menos lo hacía por sus hijos. ¿Dónde está su tesoro? ¿Está en el cielo o está en su casa? ¿Está en el banco? El tesoro de Dios estaba en un pesebre. Y fueron astrólogos de otros países que vinieron a buscar al rey. Y fueron pastores que recibieron el primer anuncio, no fueron los religiosos. Hubo un predicador que en una ocasión predicando, y yo dije, no le creí, pero él dijo, sinceramente creo que cuando venga el rapto, muchas iglesias van a seguir llenas. Jerusalén siguió lleno de sacerdotes. Y los únicos que respondieron a Belén fueron pastores
y los astrólogos de lejos. ¿Quién va a responder en el rapto? Mi esperanza es que nosotros. Pero solo ustedes pueden asegurarse de eso. ¿Cuántos de ustedes, si pasa el rapto ahorita, lamentan no haber hecho algo que deberían de haber hecho o que querían hacer? Y yo que quería conocer las cascadas de Niágara. Señor, un día más. ¿Me entienden lo que quiero decir? Esta gente tenían sus niños y los miraban crecer y miraban con esperanza a estas mujeres en Belén. No esperaban los que le cayó. Porque si lo hubieran esperado, hubieran huido como José y María huyeron a Egipto. Les pasó a usted. Y si usted cree que eso no es capaz de pasar hoy en día. Y en uno de los artículos que estaba leyendo sobre ese evento, la pregunta que hace el autor es, ¿qué valor consiguió Dios con esto? ¿Por qué Dios permite? ¿Qué clase de Dios es este que permite que tantos niños sean matados inútilmente? ¿Por qué no les advirtió? ¿Por qué no les dijo, vienen, huyan a las montañas, escóndanse, cuiden de sus bebés? ¿Por qué no les avisó? Porque viene como ladrón en la noche. Y Él no tiene que avisarnos. Es Dios. Simplemente les dice, yo vengo. Estén listos. Y parte de estar listos es estar ganando almas. Hemos sido enviados a ser discípulos. ¿Qué esperamos? Y hacer discípulos no es ir y traer a alguien a la iglesia y entregárselo al pastor. Hacer discípulos es pasar tiempo con esa persona, leyendo la Biblia, explicándole lo que conoce. Sí, trayéndolo a la iglesia también. Pero que usted predique, usted enseñe, usted le hable. Estamos muy cómodos, hermanos, como estamos viviendo. Debe de oírse una voz de la iglesia que clama amargamente por lo que está pasando en el mundo entero, pero no por los hijos que se están perdiendo, sino por los que no son hijos y se están perdiendo. Porque Dios los ama como nos ama a nosotros. En Ezequiel 22:30, y con esto termino. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, a favor de la tierra, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Porque cuando pasa el rapto, empieza la tribulación. Y usted no va a querer estar aquí. Y no debe de querer que otros estén aquí. Pónganse de pie, ministerio y altar. Fue oída, voz fue oída en Ramá, un lugar alto donde debe de ponerse la luz, no debe de esconderse. Grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. El mundo está pereciendo. Debemos de estar llorando por ellos, clamando por ellos. Debemos de estar rogándole a Dios por denuedo para seguir hablando, compartiendo el evangelio. No sé cuánto tiempo nos queda, pero hay que redimir el tiempo porque los días son malos. El mundo necesita oír el evangelio. Si usted está presente esta mañana y usted ha confiado en religión toda su vida, el evangelio según San Juan,
capítulo 14, verso 6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue siendo el mismo mensaje. Usted necesita creer en Jesús. Necesita creer que lo que Jesús hizo, lo hizo por usted y era necesario que lo hiciera por usted. Que no había solución para su vida. No había eternidad más que un infierno que le esperaba. Y Jesucristo le amó tanto que no quiso que pasara toda la eternidad en el infierno. Y Él dio su vida en rescate por muchos. Y todo lo que tiene que hacer usted es creer que tan miserable está sin Cristo y buscar de Cristo. No tiene por qué perderse, no tiene por qué morir sin Cristo. No tiene que ganar su favor, ya le ama, ya pagó el precio, solo tiene que recibirlo. Tiene que compensar su necesidad de Él como Salvador y recibirlo como Señor de su vida. Porque Él murió para ser Señor de señores y Rey de reyes. Créame, la primera vez lo mataron, la segunda vez no pueden tocarlo. Porque viene a reinar. ¿Va a reinar con Él? Si usted anda rebelde, ya basta. Ya es tiempo. Dios lo sigue esperando, le sigue amando. No lo ha olvidado. Allí donde se ha metido, en esos rincones. Y ahí donde ha estado, allí Él lo miraba. Y ahí Él lo buscaba. Es que Dios lo ama. No ha dejado de amarlo. El amor que nos mostró en el Señor Jesús sigue siendo el mismo, la misma calidad de amor. No puede amarle más, hermanos. Muchos creen que si Dios lo está bendiciendo es que Dios lo ama. Puede estar yéndolo de lo peor a peor y Dios sigue amando. Porque a veces tenemos que perder todo para poder ganar lo que es más importante. No hay nadie más importante que Jesús para usted. Y Él le ama. Él no miente cuando Él dice que le ama, Él le ama. Hermanos, no hay nada que valga más. No hay ninguna relación que tenga mayor valor que su relación con Cristo. No lo hay. Búsquelo y lo va a encontrar. Clame a Él y Él le va a oír y va a responder. Clame a Él, venga a Él, busque su rostro, humíllese, arrepiéntase, pídale y va a descubrir que Dios no se ha olvidado de usted.